Hoy vamos a hablar de Proyecto Fin del Mundo. Qué película y cuántas cosas que hay por decir de esta película. Realmente me encantó. Esta es la mejor película que vi últimamente y hasta te diría de los últimos años es la mejor película que vi. No solo por lo que me generó emocionalmente, porque me reí, lloré, me emocioné, me divertí por momentos, me dio ansiedad, me dio intriga por otros, sino también por cómo llevan esa historia que a priori es un tópico, ¿no? O un estilo de narrativa muy previsible, o como que todos tienden a lo mismo, ¿no? En lo que es el nicho de lo espacial o del resolver un problema para la humanidad, los aliens y demás. Pero lo que tiene como factor es la sorpresa que tiene el guión, la sorpresa en sí de la historia, que te lleva por otro lado, ¿no? Por el lado de una resolución biológica, una resolución de salvar a la humanidad tradicional, ¿no? Sino que te aborda distintos temas emocionales, de personaje, de vínculos, de lo que es la humanidad, ¿no? Lo que es el humano, el poder, y también trata un montón de temas más interesantes aún y más profundos, así que prepárate unos mates o lo que sea que estés por tomar. En la merienda yo tengo mi mate acá y vamos a charlar un poco de esta película. Tratamos de la base que tenemos a un profesor científico de una escuela que es llamado para, justamente, llamado a la obligación, quieras o no, a resolver un problema que estaba por terminar con la humanidad más temprano que tarde. Y este profesor despierta, ¿no? En el medio del espacio con una pérdida de memoria, ¿no? Con pérdida de memoria y se ve envuelto en que tiene que resolver varios problemas. El primero, obviamente, ir recuperando la memoria de a poco. Y el segundo es que, bueno, se da cuenta de que está a miles de años luz de la Tierra y que además de volver, tiene una misión, que es salvar al Sol de su extinción y por ende la extinción de la Tierra. De una línea Petrova que se llama, o de una sustancia química o una molécula, no sé, no me acuerdo mucho ya el tecnicismo de lo que era, pero esa sustancia iba a aniquilar con todo el mundo y con toda la Tierra. Bueno, tenía que resolver ese problema. Lo peor de todo es que lo tenía que resolver solo, por lo menos por ahora. Primeramente entra como en una desesperación, ¿no? Del no saber qué hacer, de encima tener que resolver un problema gigante como es la salvación de la humanidad, y también se encuentra con el hecho de que va a tener que hacer lo que puede con lo que tiene. Desconoce de lo que es pilotar una nave, de todas las cosas que tiene que tener en cuenta para abordar esa misión, y que ante el más mínimo error puede morir en un chasquido de dedos, puede morir de un segundo para el otro. Que dicho y hecho, sus compañeros que estaban en la tripulación, digamos, de la nave, habían muerto todos y quedaba él solo y se generaría un gran problema. Si bien la desesperación no fue tal, no se lo vio a él en un papel tan desesperado, cayendo tan al fondo, aunque sí, pero no quizá como a mí me hubiera gustado, ¿no? Más desarrollo en ese aspecto de caer al piso, al fondo y no saber qué hacer y estar perdido, ¿no? Creo que se logró el hecho de sentirse perdido sin saber qué hacer, pero no tanto. Siento como que igual el chabón era muy bocho, muy inteligente y sabía cómo resolver cada una de las situaciones independientemente de estar solo. Pero siento que le faltó ahí un poquitín, ¿no? de desarrollo a esa sensación de estar perdido. Pero bueno, rápidamente él se pone a investigar, se pone a recorrer, a ver cómo salir de ahí, empieza a hacer cuentas matemáticas de cuánto está de la Tierra, de cómo resolver ese problema, y empieza la trama de la película, ¿no? El hecho de que él ya está en pos de resolver el problema y de, por ende, salvar a la humanidad de la extinción del Sol y de, por ende, de la Tierra. En este viaje se encuentra en un momento con una nave gigante que yo cuando vi la película dije, no, acá se va a pudrir todo, se va a encontrar con aliens, bichos gigantes que lo van a querer matar y él se va a tener que ir. Claro, iluso de mi parte porque eso sería en una narrativa tradicional de este nicho de películas. Y claro, yo iba con toda esa perspectiva, ¿no? De que iba a suceder eso. Y acá es donde hay un punto a favor de la película, que es que te da otro desarrollo, que te lleva para otro lado, que no es lo tradicional a este tipo de películas, que se lo ve al alien como alguien malo, como alguien que te va a hacer daño. De hecho, en esta película pasa todo lo contrario. Y claro,
empieza, ¿no? Como que se encuentra con una nave gigante y él entra en desesperación partamos de la base que porque estar por primera vez en el medio del espacio, que no sabes nada y te encontrás con algo así, el primer instinto de supervivencia es la alerta y el tratar de protegerte como sea. Bueno, esta nave, que parecía que no era una nave por el tipo de forma que tenía, pero sí era una nave, se encuentra con que le llegan mensajes, ¿no? Le tiran como una especie de piedra gigante que va rodando de una nave a otra y él al principio piensa que va a explotar, ¿viste? Y nada, empieza a tocar todos los botones, empieza a desesperarse, a correr para un lado, a correr para el otro, a tratar de protegerse y claro, resulta que no había pasado nada. El mensaje había rebotado. Y claro, él empieza a pensar, no, me estarán tomando como por boludo, estarán riendo de mí. No, claro, le estaban tratando de enviar un mensaje. ¿Quién estaba del otro lado de la nave, ¿no? De la otra nave? Un personaje que a partir de ese momento iba a tener un rol totalmente protagónico en la película y del cual nos íbamos a encariñar e iba a formarse junto con Grace, interpretado por Ryan Gosling, una relación impresionante en la película. Y a partir de acá se desarrolla la trama principal, que es la relación de ellos dos, más allá de la resolución del problema principal, como te dije al principio del video, que era salvar a la Tierra de la extinción del Sol. Aparece Rocky, ¿no? Me acuerdo que ese alien con una nave con una tecnología mucho más avanzada que la que tenía Grace, le hace como una especie de túnel enorme en un segundo, como para que él pueda acercarse a él y comunicarse. Resulta que Grace, recordemos, que estaba solo, que había muerto toda su tripulación, que no tenía familia, que estaba con pérdida de memoria y estaba solo en la faz de la Tierra, perdido, siendo un cosito así de chiquito en la galaxia, sin saber qué hacer. Se encuentra con este Rocky, que es una especie de piedra, ¿no? Con patas, que está en la misma que él. Está solo, su tripulación murió y está intentando volver a su tierra, el cual tiene el mismo problema, que es esta línea de Petrova que se dice, ¿no? O esta sustancia, que está por terminar con su planeta también. Y claro, no les queda otra que unirse. Al principio, bueno, Grace en ese momento se asusta, ¿no? Se ve como con las defensas altas, porque no sabe qué es lo que hay del otro lado, ¿viste? Y hasta que empiezan a tratar de comunicarse bien, ve que Rocky no tiene ninguna maldad para con él. Y Grace, muy inteligente, empieza a tratar de descifrar algunos patrones. Me acuerdo que hace como un baile así, que hace como un bailecito que lo repite, que es muy graciosa esa parte. Y la verdad que ahí se forma una amistad, se forma un lazo en el cual los dos tenían el mismo objetivo y el mismo dolor. Y aparte, estaban solos los dos. No quedaba otra que se tenían que ayudar. Y bueno, ahí me acuerdo que el Grace trata de traer una computadora para descifrar por ondas de sonido lo que trata de decir. Y a partir de eso, a cada sonido que emitía Rocky, él le ponía una palabra. Y empiezan a entenderse, a no juzgarse por ser distintos, por ser diferentes y por compartir distintos tipos de espacios. Y lo más loco es que uno no puede sobrevivir en el aire del planeta del otro y viceversa. Entonces, a partir de ahí se crea como algo lindo del hecho de estar separados pero juntos. Y eso es algo muy lindo, un detalle muy lindo que nos deja esta película. Bueno, a partir de acá se desarrolla una amistad. Cada tanto iba a hablar de nuevo con Rocky y esa amistad se volvía cada vez más grande, ¿no? Aprovecho para meter, estamos en época de mundial, un cooling break, pero voy a meter un cooling break de mate para seguir con el video. Ahora seguimos. Ahora sí. Bien. Y acá empieza la película en serio, ¿no? Bueno, recordemos que en la Tierra también había mucha necesidad de resolver el problema. Había todo un equipo, ya no me acuerdo los nombres, disculpen, pero había todo un equipo. Había una mujer que era la líder, que lo había inducido a él a la obligación para ir a cubrir esta misión con
la advertencia de que iba a tener que morir. O sea, que él iba a tener que morir junto a toda su tripulación para ver si en una de esas mínimas casualidades se podía salvar la Tierra, que eran de las más pocas las chances, ¿no? Pero que el sacrificio era ir a morir por el fin de lo que es la misión. El hecho es que no muere. Y bueno, contrasta mucho también esta humanidad medio podrida, ¿no? De esa gente, ese hecho de pisar cabezas sin importar nada, de usar a la gente, de ser malos entre nosotros, con la amabilidad y lo buena persona en sí, porque era un alien, de este Alien Rocky, ¿no? Para con Grace durante la película, porque pasan cosas muy interesantes, que ahora te las voy a contar más adelante. Bueno, tratan de resolver el problema, de ayudarse mutuamente, y empiezan a descubrir que tienen problemas, que tienen que... necesitan, ¿no? Cierta... no me acuerdo ahora la palabra, astrófago, ahí me acordé, astrófago, ¿no? Cantidades, millones de cantidades de astrófago, ¿no? Para usarla como energía para ir y volver a los planetas. Y tengamos en cuenta que ahora son dos en una nave, porque la unen, y tienen que ir cada uno a su casa, a su tierra. Entonces, las cantidades de astrófago y de, se llama, de combinaciones químicas que tienen que tener son gigantescas para poder lograr eso. Bueno, lo que me gusta de esta película, tampoco quiero que sea un video tan largo, pero lo que me gusta es cómo se desarrolla, ¿no? Cómo se desarrolla esta amistad que vos los ves que son inseparables y te genera eso la película, te genera el hecho de que querés que esa roca no se muera nunca, que esa piedra no se separe nunca de Grace. Cada vez que ellos se separan era un dolor tremendo para el espectador, era un dolor tremendo. Hay en una parte que Grace está a punto de morir cuando van cuando descubren un planeta y tenían que hacer todo como un ritual para obtener energía, no me acuerdo muy bien eso. Que hay una parte de la fotografía, me olvidé, ¿no? Caso aparte de la fotografía, esta película es impresionante. Es impresionante la fotografía de esta película. Voy a estar dejando acá algunas capturas que me parecen fotografías impresionantes. Y tengamos en cuenta que en esta película no se usó la pantalla verde. Fue toda construcción pura y dura ahí en el estudio. No hubo pantalla verde. Esto es una locura. Es más, la nave que ves ahí está toda construida a pulmón en un estudio. Pero bueno, caso aparte, la fotografía es tremenda. La fotografía de esta película es tremenda. Hay momentos también de que hay ciertos silencios que te generan esa tensión. Está muy bien desarrollado audiovisualmente. Me parece de lo mejor que vi en los últimos años. Pero yendo a lo que estaba antes. En un momento se ven con dificultades. Y Grace está a punto de morirse porque se fue afuera de la nave a buscar como una especie de esfera que habían tirado que absorbía el estrófago, no me acuerdo qué sustancia, porque son sustancias muy técnicas. Y claro, ahí se ve envuelto en que se golpea con una barrera metálica y queda noqueado. Y claro, vos ves acá un lado vulnerable ya de Rocky, porque él ha perdido también a toda su tripulación y se preocupa por él, empieza a estar mal, a ponerse triste y tratar de salvarlo en la desesperación. Bueno, se despierta Grace, intenta meter la esfera a la nave de nuevo y él le decía, no, déjalo que ya está, por miedo a que se muera. Bueno, logran salir de esa situación. Y claro, pero tienen que despegar partes de la nave porque ya estaban contaminadas y no sabían si salir de ahí, si iban a salir de ahí con vida. Salen, pero entre todo esto se rompe toda la nave. Grace se golpea para todos lados, intenta Grace salvarlo apretando un botón que no llegaba a Rocky. En ese intento él como que se está desmayando y se termina por desmayar. Rocky, con lo último que le queda de energía, trata de también apretar esos botones para desplegar otra parte de la nave y para salvarlo a Grace. Y en ese intento, como ya la muerte de Grace era inminente y por ende también la de
La de Rocky. Rocky tuvo más inteligencia y más como astucia y momento de sangre fría, que rápidamente lo agarra, lo saca, le saca el cinturón, lo lleva, lo inyecta, le pone un respirador y se va. Y muere él, entre comillas, porque en realidad no sucede, pero bueno, uno piensa en el momento que muere para salvarlo a Grace. Y Grace, claro, vuelve a despertar más tarde y le salva la vida por lo que hizo de conectarlo e inyectarlo con el respirador. Y ahí, bueno, lágrimas por todos lados. La verdad que ahí emociona mucho esa escena. Y se genera ahí ya un lazo inseparable. Que nada, después, bueno, Grace le salva la vida o lo revive, digamos, a Rocky porque había encontrado una fórmula que habían hecho que servía para eso. Y pueden estar los dos bien juntos y seguir tratando de resolver el problema. Y bueno, siguen pasando cosas y la historia es muy, muy entretenida. Y me gusta mucho el hecho de que lleven algo tan emocional y tan pesado, ¿no? Una carga tan pesada emocional a lo largo de la narrativa con respecto a ese vínculo, de una forma tan humorística por momentos, porque se hacen chistes, el alien interpreta ya lenguajes y bromas, lo que es una broma, en qué momento hacer la broma, y está muy bueno eso, está muy bueno cómo se relacionan entre los dos y las personalidades de cada uno y hasta lo humano de ese alien para con Grace. Y bueno, mientras tanto se seguían, ¿no? en la Tierra tratando de averiguar. Obviamente él estaba haciendo un documento, ¿no? Como si fuera un blog, una documentación de lo que iba pasando, ¿no? Habló de Grace en la nave, de que se había encontrado con un alien, de las cosas, los días que le faltaban para llegar a la Tierra y demás. Y se vuelve muy interesante porque contrastaba mucho la situación de ellos dos con lo que se vivía en la Tierra, ¿no? La desesperación y el no saber para dónde iba todo. Y el hecho de que se iban a terminar matando si no se lograba esto, los unos con los otros, ¿viste? Entre ellos. Bueno, y nada, bueno, también hay otras mini subtramas, como el desarrollo de personalidad de esta líder que era tan fuerte y que se mostraba tan poco vulnerable, que empieza a girar, ¿no? Se muestra a un lado más sensible. Cuando ella canta, también es una escena muy buena. Cuando ella canta en el karaoke, que se la ve más vulnerable, ¿no? Y en esa desesperación de, bueno, che, nos vamos a morir todos, me saco un poco esa coraza, ¿no? De refugiarme, ¿no? De no expresar mis sentimientos y lo dejo atrás y lo hago. Bueno, esas cosas tan buenas. También animada por Grace, en lo que habían charlado previamente en la terraza del barco, digamos, en la parte de afuera del barco, mejor dicho. Y obviamente me estoy salteando muchas partes porque si no el video dura un montón. Por eso tenés que ir a ver la película, te la recomiendo. Siguen ellos dos y algo que me parece hermoso de la película, sin dudas, es cómo al final, cómo decide, ¿no? Porque hay una frase que lo marca Grace de un personaje al principio que le dice tenés que ser valiente, o ser valiente es saber por quién vas a morir o algo así. Y él le escribe, ¿no? ¿Por quién moriría? Y bueno, se genera todo una cosa hermosa ahí porque también hay comentarios como que los que le hace a Rocky de, che, ¿vos tuviste pareja? Sí. ¿Cuánto estuvieron? Más de 113 años. Y él le dice, es un montón de tiempo. Y Rocky le dice, nunca es suficiente. ¿Viste? Cosas así como tiernas, como emotivas. Y que lo hacen también reflexionar a Grace. Y que hacen quizá cuando lo encuentran esa cura, digamos, o la solución, el ponerle el nombre, ¿no? De la pareja de... Y también a su vez corre algo ahí personal con Grace y sus exparejas. Y eso es muy lindo. Pero bueno, siguen esta aventura juntos. Y llega un momento en el cual él le dice, ¿no? Rocky le dice a Grace, tengo 2 millones de astrófagos, te lo puedo dar. Con tal de que vos vuelvas a tu casa. Yo volveré 6 años más tarde, pero vos vas a volver a tu casa. Bueno, Grace se pone a llorar. Un momento emotivo también. Y al fin y al cabo le pregunta, ¿qué querés hacer? ¿No? Y bueno, finalmente decide, spoiler, decide irse al planeta de
de Rocky junto con él, por todo lo que habían pasado con ellos dos, ¿no? Por todas las aventuras, cómo él le salvó la vida, y en una forma de agradecimiento él decide usar ese astrófago para ir al planeta de Rocky y también transformar su vocación de otra forma, porque vos lo ves dando esas clases que él daba antes en la Tierra, no en la escuela, pero a otros en otro planeta, ¿no? Con una nueva forma de comunicación, la cual él aprendió por el hecho de su encuentro con Rocky, y cómo se fue cambiando todo a ejercer su profesión igualmente en otro planeta y con la persona que le salvó la vida. Y cómo tratan esta cosa de el alien que siempre se lo ve como malo, ¿no? O alguien con un aspecto negativo, y cómo es todo lo contrario, cómo fue alguien solidario desde el principio, desde el minuto uno, y cómo entre los dos se fueron salvando la vida para lograr un mismo objetivo. Finalmente, la Tierra se salva, hay algunas cosas raras que pasan, explosiones y demás, pero llega como esa cura, ¿no? A la Tierra, y mientras él también es feliz con su mejor amigo, con la única persona que ni siquiera es persona, imagínate, que él había podido sentirse tranquilo, entendido, comprendido, amado, y no usado, ¿no? Como antes lo habían hecho con él. Y la verdad es una película hermosa, me salté muchas partes porque si no es un video de 50 minutos. Realmente te la recomiendo, es una película que te va a hacer reír, te va a hacer llorar, te va a hacer entretenerte, te va a hacer emocionar, vas a reflexionar de mucho. Y por eso la destaco, y por eso quería hablar hoy de esta película, que si bien fue hace unos 3 meses más o menos que salió, es una película que es el día de hoy que la sigo recordando, que te genera eso de decir, che, en 1 año o 2 años me voy a acordar todavía de esta película, esta la vuelvo a ver y tengo las mismas sensaciones. Y la verdad que es una película que realmente vale la pena ver. Es larga, pero vale mucho, mucho la pena ver. Y si todavía no la viste, te invito a que la mires. Para mí es un 10 de 10, tanto la fotografía, el guión, la narrativa, el giro que da, las locaciones, ¿no? la actuación, la interpretación, las vueltas de tuerca que se le dan, el mensaje que da, ¿no? Para una sociedad hoy en día que se ve de reojo a lo que es distinto, a lo diferente. Y la verdad que la recomiendo muchísimo. Nos estamos viendo en un próximo video. Esto fue todo por hoy. Chau, chau.